Bienvenidos a una nueva emisión de Charlas de Vestuario. Nos espera una nueva historia. Francisco Pedro Manuel Sá nació en Las Lomitas, provincia de Formosa, el 25 de octubre de 1975. Es el futbolista que más veces alzó la Copa Libertadores de América. Lo hizo 4 veces en Independiente y 2 con Boca Juniors. Zaguero central, rápido y con recursos, apareció en Huracán Corrientes. En 1969 tuvo un breve paso por River, hasta que al año siguiente, en 1970, fue contratado por Independiente. Con los Diablos Rojos ganó absolutamente todo. En 1976 pasó a Boca, donde fue figura en aquel equipo que también ganó absolutamente todos los torneos, dirigidos por el Toto Lorenzo. Futbolista y folclorista, Pancho Sá también es parte de estas charlas de vestuario de Abrí la Cancha. Francisco Pedro Manuel Sá, para el fútbol argentino, Pancho Sá. Pancho, lo saluda Carlos Zaira junto a Nehuen Ríos desde Radiográfica. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Nehuen? Bien, muy bien, me da gracia cuando me dan todo el nombre Francisco Pedro Manuel, porque la verdad que muy pocas veces me lo dicen, siempre soy Pancho, digamos, y cuando escucho todo el nombre me da gracia. Un apellido tan corto y tantos nombres, ¿no? Qué particular. Sí, tantos nombres y tan cortito el apellido, sí. ¿Cómo están? Muy bien, Pancho, un gustazo tenerlo aquí en Radiográfica, en Abrí la Cancha. Gracias. En esta idea que nosotros tenemos como programa de escarbar un poco la historia y aprender, sobre todo la idea de aprender. Y cuando veía un poco su trayectoria, Pancho, tan larga, tan importante, me detuve a pensar en aquel Independiente copero de los 70, donde usted fue una pieza fundamental, y usted jugó de lateral derecho, jugó de lateral izquierdo en algunos partidos, de central izquierdo, reemplazando al uruguayo Garisto, terminó jugando de número 2 en el lugar del zurdo López. ¿Usted fue el primer defensor polifuncional del fútbol argentino, Pancho? La verdad que no lo sé, pero jugué en los 4 puestos de la defensa en Independiente. O sea, gracias a Dios que me podía adaptar, digamos, a las posiciones de acuerdo a lo que quería el técnico. A mí siempre me gustó jugar de marcador central, de número 2 o de número 6, según los números que nosotros tenemos. Pero sí, me gané el puesto incluso en Independiente jugando de marcador de punta. Claro, es muy llamativo, sobre todo en una época donde las posiciones eran más fijas que en la actualidad. Y hace un par de meses estuvo un compañero suyo, el Chivo Pavoni, aquí en el estudio de la radio antes de la pandemia, y nos decía, miren, aquel equipo adelante tenía jugadores muy inteligentes, pero nosotros en el fondo, en la defensa, le poníamos un biombo al equipo. Éramos nosotros quienes muchas veces sosteníamos el resultado. ¿Cómo defendía aquel Independiente que ganó 4 Copas Libertadores de América, Pancho? Bueno, la verdad que en todo el tiempo que yo estuve en Independiente, más o menos jugamos lo mismo ahí atrás, o sea, los mismos jugadores, Comiso, Miguel Ángel López, yo y el Chivo Pavoni. Y tenía una característica ese Independiente. Bueno, haciendo referencia en una oportunidad, sacaron una nota, digamos que atrás de un colorado siempre había otro colorado. Digamos, era una propaganda, digamos, de un cigarrillo, digamos que lo utilizaron, digamos, para comparar lo que era Independiente. Bueno, nosotros en ese Independiente justamente teníamos eso, había jugadores muy inteligentes, cada uno tenía sus características, digamos, pero si había una cosa que los identificaba, es que siempre tenía que pasar a uno y tendría que pasar a 2, porque siempre había uno atrás del otro, siempre había un colorado atrás de otro colorado.
Y me pregunto también, ¿cómo en esas Copas Libertadores, claro, nos vamos a meter en esas historias entre el 72 y el 75, que eran verdaderas batallas, porque en algunos casos eran tercer partido, con arbitrajes que eran diferentes, con marcos también que eran muy diferentes? ¿Cómo trabajaban la cabeza? ¿No? ¿Cómo trabajaba aquel equipo la cabeza? Pensando eso, ¿no? Que eran verdaderas batallas, donde había cuestiones a veces que eran extrafutbolísticas. Pancho. Yo pienso particularmente que en todos los tiempos es difícil jugar y ganar, salir campeón más difícil todavía. Pero así como cada época tiene lo suyo, Independiente tuvo en la década del 60 una mística, digamos, que la empezaron a mostrar, digamos, de la mano de Jorge Maldonado, digamos, con levantar los brazos. En la década del 60 Independiente ganó varios campeonatos y especialmente ganó la Copa Libertadores de América, la ganó 2 veces. Bueno, y eso se va transmitiendo, digamos, a cada jugador que compone el primer equipo. Y bueno, y nosotros también tuvimos y teníamos algunos de los referentes de aquel tiempo, o sea, Pepe Santoro, Chivo Pavone, bueno, otro que no estuvo en esos campeonatos, pero sí estuvo en esa década, que el Pato Pastoriza, por ejemplo, que eran hombres líderes de Independiente. Y nosotros creo que eran fuertes mentalmente, éramos muy fuertes, digamos, teníamos jugadores buenos. Independiente no es un club fácil para jugar. El hincha Independiente es muy exigente, y bueno, y nosotros estábamos más o menos, digamos, dentro del gusto y del paladar del hincha de Independiente. Y aparte de eso, teníamos una buena amistad. En ese entonces Independiente se lo conocía mucho por la gran familia roja, que éramos nosotros, esa gran familia roja. No éramos muchos, 13, 14 jugadores, 15 quizás, digamos, hacían de los jugadores que eran titulares. Bueno, entre nosotros es como que había una consigna, había un respeto, había casi un juramento, digamos, que cada partido lo jugábamos con todo lo que teníamos, entregábamos todo lo que teníamos, y bueno, indudablemente tuvimos un buen equipo porque ganamos varias veces la Copa Libertadores. Y de esas 4 finales, Pancho, ¿con cuál se queda? Pienso, ¿no? Con aquel partido frente a Colo-Colo, imagino que tuvo que haber sido bravo, o la final frente al San Pablo en Asunción. ¿Con cuál de esas 4 Copas Libertadores que ganó Independiente dice, la verdad, esta es la que más recuerdo? Bueno, la primera fue la más codiciada por mí, digamos, porque yo nunca había salido campeón, ya Independiente había salido 2 veces. Y para colmo estábamos medio con un poco, porque ese Universitario de Perú era la base de la selección peruana que había eliminado a Argentina acá en el 69 para el Mundial del 70, y quedó siempre esa sombra, digamos, y tenían muy buen equipo, muy buenos jugadores. Nosotros empatamos 0-0 allá y le ganamos 2-1 acá en Avellaneda, y fue la única vez que nosotros jugamos de locales, digamos, la final de la Copa. Esa fue, digamos, si tengo que elegir una, pero la de Colo-Colo, en realidad todas son difíciles. La de Colo-Colo, que dejó un historial, digamos, de que se dijeron tantas cosas de ese partido. De repente también Chile vivía una situación política muy especial, pero de todas maneras yo creo que nosotros teníamos un buen equipo y creo que ganamos bien. Fuimos a un tercer partido, así a Uruguay, y no solamente en ese tercer partido, sino también hubo tiempo suplementario. O sea que nosotros en el segundo tiempo del suplementario le hicimos el gol que marcó, digamos, nos marcó a nosotros como ganadores de la segunda consecutiva, digamos, de nuestra gestión, de nuestro tiempo. O sea, era la 4ª ya de Independiente. Uh-huh. Estamos hablando con Pancho Sá, un símbolo enorme del fútbol argentino de los años 70. Una cosa que llama la atención es que años antes que ustedes, Racing ganó la Copa Libertadores y era el equipo de José. Estudiantes ganó 3 Libertadores y era el equipo de Subeldía. Usted va a ser parte del Boca del Toto Lorenzo, pero aquel Independiente tuvo diferentes técnicos campeones de la Libertadores.
recuerdo a Maschio, a Pedro del Hacha, no era un equipo en el cual el entrenador, o dígame si es cierto o no esto, el entrenador fuera fundamental en lo que tenía que ver con el armado táctico del equipo. Bueno, si es que estuvo el Chivo Pavoni, yo soy muy amigo del Chivo y compartimos no solamente en aquel tiempo, digamos, el primer equipo de Independiente, sino que tenemos una amistad, somos grandes amigos y vamos a visitar a las peñas de Independiente ahora. Y él dice siempre algo que no sé, capaz que contesta tu pregunta, que él dice que estuvo 12 años de Independiente y salió 12 veces campeones y que tuvo 12 técnicos diferentes. O sea, a veces cuando uno tiene la base de un equipo, creo que los jugadores son fundamentales, porque medianamente el técnico que llega y que es, digo yo, que es avisado o es inteligente, ¿qué es lo que hace? Mantiene la estructura. Entonces, yo creo que tenía una estructura Independiente, tenía una característica y se adaptaron a esas características y por eso conseguimos, digamos, lo que conseguimos. Yo sé que la función del técnico siempre es importante porque es como que un equipo no se forma, digamos, por los jugadores, sino que siempre tiene que haber alguien que lo ordene. Y bueno, y cada uno tuvo lo suyo, lo tuvimos a Maschio, la verdad que un gran entrenador y una grandísima persona. Don Pedro del Hacha estuvo 2 veces y muy bien, él ha conseguido 2 veces conseguir la Copa Libertadores, no es fácil. Estuvo Pipo Ferreiro también, o sea que yo creo que todos y cada uno nos dejaron algo, pero yo creo que cada uno de ellos supo darse cuenta de la jerarquía o del plantel que tenía, la característica o el potencial que tenían. Y entonces hemos conseguido cosas importantes y a cada uno de ellos destaco como que no sé si se adaptaron a nosotros o nosotros nos adaptamos a ellos, pero Independiente en esos 5 años que me tocó jugar siempre tuvo el mismo nivel, la misma característica y tenía una modalidad de juego. Yo te decía recién de que Independiente no es fácil porque es muy exigente, el hincha, el socio Independiente es muy exigente. Y bueno, pero se ve que están un poco de acuerdo porque cada uno de los que conformábamos ese equipo, digamos, no éramos resistidos, digamos, por la hinchada. Y sí, creo que hemos conseguido cosas importantísimas para la historia de Independiente. Bueno, el Chivo Pavoni dijo aquí en la radio, el paladar negro era ganar. Y un equipo que ganó tanto, bueno, justamente se metió en el bolsillo una hinchada muy exigente como la de Independiente. Pancho, ¿cómo fue jugar aquella Intercontinental frente a la Juventus? ¿No? Ir a jugar a Italia, partido único, árbitro local. ¿Cómo se mentalizaron para jugar ese partido? Bueno, yo creo que nosotros en aquel tiempo era muy difícil, los equipos europeos no querían venir a jugar la Copa Intercontinental porque aducían de que, bueno, que había mucha inseguridad en la Argentina y que, bueno, no estaban de acuerdo a veces con los gobiernos que habían y no querían venir. Se hablaba mucho de la inseguridad, entonces es como que había que negociar para jugar estos partidos y bueno, la Juventus creo que aceptó jugar un solo partido porque antes eran partidos y revancha y si se ganaba si se conseguían los 2 resultados íbamos en tercer partido. Bueno, entonces se negoció que se jugaba un solo partido, digamos en Roma, ahí en el Estadio Olímpico y fuimos a jugar allá, pero viste que te estaba contando de que Independiente tenía una mística, tenía una característica, tenía algo, y tenía un jugador como Bocchini, un jugador deslumbrante, Bertoni, un delantero extraordinario, Maglioni, el Mencho Balbuena, bueno, qué sé yo, siempre los nombro a todos ellos y teníamos una defensa muy buena. Bueno, y fuimos a jugar y le ganamos. Creo que en algún momento fue medio difícil porque ellos de local
la Juventus siempre fue un equipo poderoso, y nosotros supimos aguantar el chubasco y dimos la nota, la sorpresa, porque fue esquiva esa Copa Intercontinental siempre para Independiente, y gracias a Dios, bueno, la pudimos traer. Claro, porque en el 64, en el 65 Independiente perdió con el Inter y ustedes la lograron frente a la Juventus. Recién sí. Pancho nombró a Bocchini, usted fue compañero de Bocchini, lo vio debutar en la primera del Rojo, lo vio crecer, usted fue compañero también de Diego Maradona en el Boca del 81, enfrentó también a los dos. Como futbolista, en su rol de defensor, ¿quién era más difícil de tomar? ¿Cuál era cuál complicaba más, Bocchini o Maradona, Pancho? Bueno, lo que pasa es que Diego no jugaba, o sea, no es que jugaba de punta a punta, él era un media punta, un creador, y Bocchini también era media punta, y yo creo que son dos jugadores diferentes. Diego era admirador de Bocchini, y muchas veces estuvo en el vestuario nuestro, Diego. Alguna vez pregúntenle si pueden tener una charla con él, porque yo era muy amigo del cuñado de Diego, muchacho de Goya, Colorado Machuca, y resulta que él lo traía siempre a Diego. La verdad que yo no lo sabía, él me lo contó después, que era un pibito, tendría 11, 12, 13 años, por ahí, te hablo 73, por ahí 74, de esa época. Y él venía, o sea que venía porque admiraba a Bocchini. Pero si yo tengo que elegir, bueno, Diego fue un jugador descomunal en todo el mundo lo ha admirado y hizo cosas extraordinarias, como lo es Messi hoy, digamos, un jugador que ha tenido una cosa extraordinaria, una atracción diferente, una consideración, fue respetado, elogiado, que se ha amado. Y también el Bocha por el hincha Independiente. El Bocha jugó 20 años en la primera Independiente. O sea que quizás debe ser el referente más grande de toda la historia Independiente, con todo que ha tenido muy grandes jugadores. Pero fueron jugadores diferentes. El Bocha tuvo un momento bastante largo, excepcional en Independiente. Y como decía Diego, él lo hizo en el país, con la selección, y también en el extranjero. Y el Bocha nunca salió de Independiente, pero para mí son dos jugadores diferentes. En una época donde había mucho número 10 en el fútbol argentino, ¿no? Exacto, pienso en Mario Sanabria, que fue compañero suyo, en Carlos Babington, en el Rana Valencia, para mí, ¿no? Un fútbol para mí, argentino Diego, de una jerarquía notable. Sí, para mí, especialmente en Diego para mí está un escalón arriba. O sea, para mí hubieron 3 jugadores en la historia del mundo, Pelé, Maradona y Messi, que están para mí fuera de concurso. O sea, ellos para mí marcan una diferencia. Y todos los demás son extraordinarios jugadores también, pero alcanzaron un nivel, digamos, que no lo alcanzan a estos otros 3. ¿Por qué, digo yo? ¿Tengo tiempo para contarte algo o no? Por supuesto, Pancho. Bueno, el asunto es así, más allá de todo lo que ganaron ellos, pero Pelé, Maradona y Messi, donde van a jugar, donde juegan, dejan gente en la calle. O sea, Diego cuando estuvo en Boca y cuando jugaba en la selección, o cuando dejaba gente en la calle, que si 5 o 10 mil personas en la calle, donde íbamos a jugar, lo mismo. Y lo mismo fue con Pelé. Pelé, cuando partidos amistosos había, desbordaban las canchas, dejaban gente afuera, jugaban cada 3 días. Y Messi también. No juega Messi en la selección y no quieren contratarla en la selección argentina. O sea que eso es una cosa que marcan. Aparte, digamos, jugadores, Messi creo que va a ser su gol número 700, quizás en la historia. No sé si hubo algún argentino que haya llegado a esa marca. O sea, por eso digo yo que lo hacen jugadores diferentes. Son incomparables. Yo no es que uno es mejor que el otro, no, son jugadores extraordinarios y fuera de concurso. Pero Bocchini también ha sido un jugador extraordinario. El Bocha ha hecho cosas fenomenales. Usted que enfrentó a Johan Cruyff, ¿no? Y lo padeció en aquella final frente al Ajax. Sí. ¿Era tan difícil de tomarlo a Cruyff? ¿Era tan buen jugador? Bueno, Cruyff también, Cruyff es uno de los grandes jugadores, como lo es hoy Ronaldo, por ejemplo. Es decir, bueno, aunque no jugaba tan así de punta como juega Ronaldo, digamos, pero sí fue un jugador buenísimo.
fíjate una cosa que como es que el Ajax creo que salió 2 veces campeón de la Copa Europea, y también la selección holandesa ha jugado y ha salido subcampeona del mundo, y quizás todo el mundo recuerda más al subcampeón que al campeón, porque ha jugado un mundial extraordinario, ha sido un jugador que cuando vino al Barcelona después también fue un jugador extraordinario, sí, fue muy buen jugador, un jugador desequilibrante. A ver, nos vamos ahora a la etapa de Boca en estos últimos minutos de programa, porque llega en el año 76 junto al Toto Lorenzo. ¿Se adaptó rápido a Boca? ¿Se adaptó rápido a lo que pedía Lorenzo? ¿Cómo vivió esa etapa con la azul y oro, Pancho? Bueno, yo creo que para mí fue fácil adaptarme a Boca. Y Boca e Independiente tienen en medio una característica, O sea, muchos creen que Independiente se parece más a River, pero yo pienso que Independiente se parece más a Boca, porque entre River y Independiente es posible que lo característica es que le gusta el buen juego, pero al de Boca también le gusta el buen juego, y son equipos de hazaña, tanto Boca como Independiente. Al principio me costó, no es que me costó adaptarme, porque yo cuando llegué a Boca, Juan Carlos Lorenzo me puso de titular en los partidos amistosos de pretemporada, y resulta que cuando iba a empezar el campeonato tenía una molestia en el pie que me impedía jugar, y tuve una lesión que me estuvo bastante preocupado y no jugaba hasta que me curé bien, y cuando me curé bien tampoco jugaba, hasta que de un momento Lorenzo me puso y no salí más. Pero Lorenzo también era un hombre exigente, y para mí fue un gran técnico, un hombre que ha quedado en la piel del hincha de Boca, que ha quedado en la memoria y en el corazón del hincha, o sea que Juan Carlos fue un hacedor de ese equipo. Y bueno, y así empezó, y nos afirmamos todos y también y conformamos un equipo extraordinario. Qué interesante esto que dice Pancho, porque Lorenzo lo dejó afuera de la final intercontinental en Alemania. Lo eligió, sí. José Luis Tesare cuando usted era el titular indiscutido. Digo, reivindico lo que dice, me parece muy honesto, justamente porque tal vez tomó una decisión que en su momento no le habrá gustado a usted. Y no, por supuesto, nadie quiere salir. Y fíjate, claro. Yo a la próxima, nosotros después de la comedia del Borussia, jugamos por la Copa Libertadores de América, y yo fui titular en todos los partidos. O sea, a veces un técnico toma una determinación, tiene un pálpito, cree que lo puede hacer así, que lo puede hacer, y lo hace. Después uno capaz que lo comprende más cuando es técnico. Lógicamente que todos, nadie quiere salir. Yo había jugado el partido acá de ida, creo que no había jugado mal. Habíamos jugado un buen partido, incluso con Roberto, porque a los dos nos sacó, a los dos centrales. Pero la idea de él fue esa, y le dio resultados, por supuesto, y claro. Vaya que resultado. Estamos hablando con Pancho Sá, nos quedan 3 minutitos de programa. Pancho, lo llevo a la actualidad. ¿Con qué jugador? Si hoy un pibe dice, a ver, Pancho Sá ganó 6 Copa Libertadores de América, ¿qué jugador hoy podría ser el ejemplo de cómo jugaba usted en su momento? ¿Con quién se siente identificado, Pancho? Y la verdad que no sé, porque yo no me veía, digamos, no sé con quién, verdad que no sé. Le cambio la pregunta entonces, ¿qué central hoy le gusta? ¿Qué central usted dice, este muchacho juega realmente bien? Y yo creo que los defensores argentinos son buenos, pero por ejemplo, qué sé yo veo que Maidana, el que era de River, era un tipo que tenía personalidad, por ejemplo, que era un referente. Y yo pienso que en aquel tiempo yo también era un referente en Boca. Yo en Boca creo que de 3 años de Copa no jugué 1 o 2 partidos, o sea, y con Messi, gracias a Dios que nos dio un buen resultado. Sabés que yo jugué las 2 copas que ganamos, y también la que perdimos perdimos en la final, por casi ganamos la 79, claro, consecutiva. O sea, pero quizás el juego de Maidana no era como el mío, pero no sé, es muy difícil
compararse con alguien, digamos, porque me parece que cada jugador tiene su característica y cada jugador es diferente. Hoy es más difícil defender, digo, por la cuestión de los espacios. Tal vez, ¿más qué? Pienso en el fútbol de los 80, que es el que comencé a ver, el defensor jugaba más en su quinta. ¿Hoy es más difícil defender por una cuestión de espacios y de velocidad del juego? Y sí, aparentemente hoy hay más espacio, digamos, para jugar, pero aparentemente... yo digo que en lo que ha cambiado quizás en la preparación física, es más integral, la preparación física del jugador, se corre más, el juego, pero yo creo que la capacidad del defensor es natural. Hoy todo el mundo, por ejemplo, dice, bueno, quiero un defensor que salga jugando, pero ¿sabes los errores que cometen los jugadores que salen jugando de ahí atrás, que arriesgan y que le roban la pelota? Ese famoso pasecito al arquero, pasecito para atrás que le roban. Pienso que antes te mataban si decías un error. Digamos, dale la pelota al arquero. Fíjate lo que le pasó a Caballero en la selección de Argentina, le dieron la pelota atrás, se la robaron, bueno, y no jugó más en la selección. O sea, que a veces, desde un ángulo, de una posición, de decir, bueno, el defensor tiene que defender. Recién hace creo que la semana pasada, estuve leyendo una nota que le hicieron a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el central que estaba? Siempre me olvido que tiene un nombre, que jugaba con Bermúdez, el número 6. Samuel. Traverso. Sí. Samuel. No, Samuel. Samuel. Bueno, Samuel decía de que cuando jugaba él, incluso que Bianchi le había hecho una observación porque no jugó partido, seguí tomando mate. Bueno, seguí tomando mate, ¿no? Pues estaba tomando mate. Entonces, es como que a él lo marcó y dije, yo en mi función, ¿qué tengo que hacer? Defender. El defensor tiene que defender. Y defendió acá en Boca, salió campeón en Boca, se fue al Inter de Italia, no sé cuánto tiempo jugó, salió campeón de la Copa, por la Copa Europea de Fútbol, con la Champions League. Bueno, la Champions League. Y es un jugador de élite. Entonces yo digo, y comparando y hablando, que uno puede decir, bueno, sí, el fútbol es diferente, es más abierto, el jugador tiene que tener características, pero yo creo que el jugador tiene que primero saber defender, después saber jugar, y tiene que estar atento a la jugada, porque de repente te sorprende, las canchas son más rápidas, hoy las riegan a las canchas, la pelota tiene mejor salida y todo, y el delantero es rápido como lo fue siempre y peligroso. Entonces el defensor se tiene que preparar para tratar de neutralizar. Francisco Sá, un abrazo gigante, gracias por estos minutos. Gracias igualmente para todos ustedes, y que pronto pase esto y ya nos veremos si Dios quiere. Saludos para todos, felicidades. Ahí pasó el hombre que ganó más Copas Libertadores en la historia, Francisco Manuel Pancho Sá. Punto final para esta edición de Charlas de Vestuario. Ojalá hayan disfrutado este programa, que tiene una sola consigna: preguntar para escuchar y aprender. Mi nombre es Carlos Aira. Nehuen Ríos estuvo en la producción y edición. Este programa es una producción integral de todo el equipo de Abrí la Cancha. Gracias y será hasta la próxima.